Hola, ¿qué tal a todos? Nosotros somos el equipo 2. A nosotros nos tocó el concepto de capacitancia y factores que la afectan. Capacitor. Un capacitor es un dispositivo formado por dos conductores o armaduras, generalmente en forma de placas o láminas, separados por un material dieléctrico que sometidos a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica. Un capacitor formado por un solo conductor puede almacenar una cantidad de carga, pero dos conductores de placas paralelas pueden almacenar una mayor cantidad de carga debido al fenómeno físico de la introducción de dos conductores estrechamente separados. El efecto inductivo aumenta si los conductores se encuentran más próximos, por lo que se le facilita la transferencia de carga de un conductor a otro. Capacitancia. Es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. También es una medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada por un potencial eléctrico dado. El dispositivo más común que almacena energía de esta forma es el condensador. La capacitancia es una cantidad positiva y puesto que la diferencia de potencial aumenta a medida que la carga almacenada se incrementa, la proporción de carga entre los volts es constante para un capacitor dado. Bueno, hoy les hablaré sobre los factores que afectan la capacitancia. Los factores que afectan la capacitancia se encuentran entre ellos dos. Uno sería que la superficie de las placas, ya que es un factor importante para determinar la cantidad de capacitancia, puesto que varía proporcionalmente con la superficie de las placas. Y el otro sería que la distancia entre las placas, ya que es el efecto que tienen dos cuerpos cargados entre ellos y que depende de la distancia que los separa. El material dieléctrico. La capacitancia se modifica al utilizar como dieléctricos materiales distintos. El efecto de los distintos materiales es comparable al del aire, o sea, que si un condensador tiene una capacitancia dada cuando se utiliza aire como dieléctrico, otros materiales en vez de aire multiplicarán la capacidad en cierta medida llamada constante dialéctica. El primer ejercicio o el primer problema sería el siguiente. Dos láminas de estaño cuadradas de 30 centímetros de cada lado están adheridas a las caras opuestas de una lámina de mica de 0.1 milímetros de espesor con una permeabilidad relativa de 5.6. ¿Cuál es el valor de la capacitancia? Bueno, pues aquí ahora nos están solicitando en este problema número 1 encontrar la capacitancia. Primero, para desarrollar el tema, primero tenemos que acomodar los datos, ¿no? Bien, tenemos al lado que sería siendo los 30 centímetros, después tenemos la distancia que lo tenemos en 0.1 milímetros, al igual que ER que sería siendo la permitividad específica, que sería siendo los 5.6 farads sobre metro, al igual que E0 que sería siendo la permitividad relativa en el vacío, que sería siendo los 8.85 por 10 a la menos 12 farads sobre metro, y lo que nos está pidiendo que es la capacitancia, ¿no? Bien, ahora vamos a convertir lo que sigue siendo el lado, que lo tenemos en centímetros, lo vamos a convertir a metros. Para ello tenemos que un centímetro es igual a lo que sigue siendo 0.01 metro. Y para ello vamos a hacer la regla, ¿no? Que sería siendo multiplicar los 30 centímetros por 0.01 los metros y después vamos a dividir entre un centímetro, ¿no? Para que nos cancelen las unidades, que sería siendo los centímetros, 3 centímetros se cancela y ya después nos queda lo que sería siendo los metros, ¿no? Bien, ahora vamos a lo que sería siendo la distancia. Para ello tenemos que convertir los milímetros a metros, ¿no? Bien, tenemos que un metro es igual a 1000 milímetros y al igual que lo que hicimos anteriormente, vamos a hacer aquí lo mismo, ¿no? Bien, una regla de 3, vamos a tener que eliminar lo que viene siendo los milímetros por los milímetros para que nos queden unidades y para ello vamos a hacer 0.1 por 1 entre 1000 y para que nos cancelen las unidades. Y eso nos estaría dando 1 por 10 a la menos 4 metros. Ok, después vamos a sacar lo que viene siendo el área. Para ello tenemos que, ya convertimos aquí, como pueden ver, los 0.3 metros, lo que está siendo el lado. Y vamos a elevarlo a lo que sería siendo a metros cuadrados, ¿no? Porque lo tenemos a metros al cuadrado, ¿no? 0.3 al cuadrado nos daría dando 0.09 metros al cuadrado. Ok,
Ya tenemos todo convertido. Ahora vamos a utilizar lo que está haciendo la fórmula, que es esta. Ya tenemos lo que está haciendo el área, que está aquí el área. Tenemos la distancia ya aquí, la distancia, pero nos saltaría lo que sería siendo la E, ¿sí? Y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula que está aquí, ¿no? Voy a poner de color amarillo, aquí, que sigue siendo la E es igual a la E0 que tenemos acá por ER que lo tenemos acá, ¿no? Ok, vamos a utilizar lo que es el despeje, ¿no? Para ello vamos a poner los valores que ya tenemos aquí para poder calcular la permitividad, ¿no? Ok, pues vamos poniendo E0, ¿cuánto es? Pues tenemos aquí que es 8.35 por 10 a la menos 12 parado sobre metro por la ER, que es la permitividad específica, los 5.6 radianes sobre metro, ¿no? Y eso nos daría de resultado lo que estaríamos mostrando aquí, que sería siendo 4.956 por 10 a la menos 11 parado sobre metro, ¿no? Aquí está. Muy bien. Ahora ya tenemos todo, ya tenemos lo que es el área, tenemos la distancia y tenemos la permitividad, ¿no? Ya, pues ahora nomás lo que nos queda es poner los valores para poder calcular la capacitancia y es lo que nos está pidiendo el problema, ¿no? Ok, pues tenemos que la capacitancia es igual a lo que sería siendo lo que ya calculamos, lo que es la permitividad, que está acá, aquí, que es el 4.956 por 10 a la menos 11 para esos metros, y lo vamos a tener que ahora el área que nos dio, que es el 0.09 metros al cuadrado, entre la distancia que nos dio 1 por 10 a la menos 4 metros, ¿no? Muy bien. Resolviendo el resultado, que aquí ya está, que ya lo resolví, que está acá, pero para ello tenemos que cancelar las unidades, que nos estaría dando los metros cuadrados. Aquí tenemos otro metro y aquí tenemos los metros, y al final nos estaría dando los paralajes, ¿no? Okay. Y en total, haciendo todo esto de la operación, nos estaría dando un resultado de 4.46 por 10 a la menos 8 paralajes. Y ese sería nuestro primer problema y la solución, además, pues, del primer problema. Ejemplo 2. Las placas de cierto capacitor tienen una separación de 3 milímetros y un área de 0.4 metros cuadrados para un dieléctrico de aire. ¿Cuál es el valor de la capacitancia? Datos. Área es igual a 0.04 metros cuadrados. D, que significa separación entre placas, tiene un valor de 3 milímetros. Esto lo tenemos que pasar a metros, que sería 0.003 metros. EO, que significa permisibilidad del vacío. Esto tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12. Lo que tenemos que encontrar es la capacitancia. Como podemos ver, tenemos la fórmula. Capacitancia es igual a EO por A entre D. Y solamente sustituimos nuestros valores, que sería 8.85 por 10 a la menos 12 y se pone C al cuadrado entre NM al cuadrado. Ponemos nuestros paréntesis, abrimos paréntesis y ponemos 0.04 metros cuadrados y cerramos paréntesis. Entre 0.003 metros. Y como podemos ver, la solución nos da que la capacitancia es igual a 1.18 por 10 a la menos 10 y se pone C al cuadrado entre NM. ¿Qué es un capacitador? Este es un capacitador y bueno, ¿qué hay dentro de él? Lo que hay dentro de este capacitador
es básicamente lo mismo que hay dentro de todos los capacitadores, dos pedazos de material conductor con el metal que están separados entre sí. Estos pedazos de papel están aquí para asegurarse que las dos piezas de metal no se toquen entre sí, pero ¿esto para qué nos sirve? Bueno, si conectamos dos pedazos de metal a una batería, esos pedazos de metal pueden almacenar carga y para eso nos sirven los capacitadores. Los capacitadores almacenan carga una vez que se conecta a la batería. Las cargas negativas del lado derecho son atraídas a la terminal positiva de la batería y en el lado izquierdo las cargas negativas son repelidas por la terminal negativa de la batería. Conforme las cargas dejan el lado derecho del metal, dejan al metal del lado derecho, este pedazo de metal se va a volver positivo en su carga, ya que ahora este pedazo de metal va a tener menos cargas negativas que positivas, y el pedazo de metal a la izquierda va a tener cada vez más carga negativa porque tiene más negativos que positivos. Es importante notar que ambas piezas de metal van a tener la misma cantidad o magnitud de carga. En otras palabras, si la carga del pedazo de metal a la derecha es de 6 coulombs, es positiva. Entonces, la carga del metal que está a la izquierda va a ser de menos 6 coulombs, ya que por cada carga negativa que fue quitada del metal del lado derecho, tendremos que exactamente una carga negativa va a ser depositada en el metal del lado izquierdo, aun cuando las dos piezas de metal sean de diferente tamaño o incluso de igual forma, ambas van a guardar la misma cantidad, pero con diferente signo de carga. Ahora, solo he mostrado a las cargas en movimiento, ya que en realidad los electrones que tienen carga negativa son los que se mueven con libertad. De un metal o un material conductor, los protones con carga positiva prácticamente se quedan en su lugar. Este proceso de carga intercambiando los lados no van a continuar para siempre. Las cargas negativas del lado derecho serán atraídas a la terminal positiva de la batería, pero llegará un momento en que estas cargas también serán atraídas por la carga positiva de este pedazo de metal, y eventualmente las cargas negativas se verán más atraídas hacia las cargas positivas en el pedazo de metal, y de igual manera que se sienten atraídas hacia la terminal positiva de la batería. Una vez que esto ocurre, el proceso se detiene y la carga acumulada se queda en el pedazo de metal. Podemos quitar la batería y la carga se va a mantener igual en cada pedazo de metal. Las cargas negativas van a querer regresar con las cargas positivas, porque los opuestos se atraen, pero no hay una ruta en donde puedan llegar a ellas. Eso también explica por qué los pedazos de metal tienen que estar separados entre sí. Si los pedazos de metal se tocaran durante este proceso, entonces ninguna carga se va a separar. Los negativos van a estar recorriendo el circuito, ya que tenemos un circuito cerrado, y es por eso que queremos el papel entre los dos pedazos de metal, para evitar que estos pedazos se toquen. Así que los capacitores son dispositivos usados para almacenar carga, y no todos los capacitores van a almacenar la misma cantidad de carga. Un capacitor conectado a una batería puede almacenar mucha cantidad de carga, pero otro capacitador conectado a la misma batería no va a almacenar la misma cantidad de carga. La capacitancia de un capacitador es el número que nos dice qué tan bueno es este capacitador para guardar carga. Un capacitor con mucha capacitancia grande almacenará mucha carga, y un capacitor con una capacitancia pequeña pues va a tener y almacenar menos carga. La definición de capacitancia se resume con esta fórmula. La capacitancia es igual a la cantidad de carga almacenada dividida entre el voltaje que pasa a través de ese capacitador. Aun cuando técnicamente la carga neta en un capacitador sea de 0, porque almacena la misma cantidad de carga negativa que de carga positiva, la Q en esta fórmula se refiere a la magnitud de la carga en uno de los lados del capacitor, y el voltaje que nos referimos en esta fórmula se refiere al hecho de que cuando un capacitador almacena carga,
va a crear un voltaje o una diferencia de potencial eléctrico entre los dos pedazos de metal. El potencial eléctrico es alto en la región de las cargas positivas y la energía potencial es menor en la región de las cargas negativas. Así que tenemos cargas positivas que se encuentran cerradas pero no dentro de una región de cargas negativas. Vamos a tener una diferencia de potencial eléctrico en esa región y a esto le llamamos voltaje. Es útil saber que si dejamos que una batería cargue por completo un capacitor, el voltaje a través de ese capacitor va a ser el mismo que el de la batería. Viendo la fórmula de capacitancia, veremos que las unidades van a ser coulombs sobre volts. Un coulomb por volt es un farad o faradio, y esto es en honor al físico inglés Michael Faraday. Así que si permitimos que una batería de 9 volts cargue completamente un capacitor de 3, para la carga almacenada va a ser de 27 coulombs. En otro ejemplo, si tenemos que un capacitor de 2 farads almacena una carga de 6 coulombs, podremos usar esta fórmula para encontrar el voltaje a través de este capacitor o la caída de volts, que en este caso es de 3 volts. Y ustedes pueden pensar que mientras más cargas se almacenan en un capacitor, la capacitancia debe aumentar. Pero esto no sucede así. El valor de la capacitancia permanece igual y conforme aumenta la carga, el voltaje a través de este capacitor también aumenta. La única manera de cambiar la capacitancia de un capacitor es alterar las características físicas de ese capacitor, como hacer que sean más grandes las piezas de metal o hacer que se separen más las piezas de metal. Pero solo cambiar la carga o el voltaje no nos va a cambiar la proporción que representa la capacitancia. Gracias.